Y continuamos en Una voz del cielo y estamos hablando sobre la vida eterna, cómo ir al cielo. Y solamente dice Jesús que se puede ir al cielo naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 3 dice en el versículo 3, Jesús le dice a un ministro religioso, Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que, ahí puede ser cualquier persona que puede nacer de nuevo, o puede ser cualquier persona que quede sin nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, de acá del vientre de la madre, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El asunto es cómo nacer del espíritu, recibiendo a Cristo y el Espíritu Santo en tu corazón. Vamos a ver lo que tenemos que hacer nosotros para nacer de nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de ese pecado. Tenemos la lista de los mandamientos, decíamos: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, y ya estamos descalificados. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios envió a Jesús a morir en nuestro lugar. Entonces, si una persona, generalmente las personas se creen buenas, dice: yo no hago mal a nadie, pero no te alcanza, tenés que tener a Cristo. Si no haces mal a nadie, ¿qué te cuesta recibir a Cristo? Nada. Te estoy diciendo que la salvación viene como un regalo de Dios. El regalo de Dios, dice la Biblia, es la vida eterna, en unión con Cristo Jesús. Entonces, Jesús viene a tu vida cuando vos lo invitás a entrar en tu corazón y estás unido a Jesús. Y como Jesús es la vida eterna, tenés vida eterna. Y ya el Padre mira los méritos de Jesús y no tus pecados. Te borra todos los pecados. Entonces, si una persona dice: yo soy pecador, yo soy, no soy muy bueno, me siento que tengo pecados, está por el buen camino, está reconociendo que es pecador, y ese es el primer paso para acercarse a la salvación. Aquella persona que dice: no, yo no necesito nada, yo soy bueno, está lejos. Está bien lejos, porque el primer paso es el arrepentimiento para ir al cielo. Entonces, uno tiene que reconocer el pecado y arrepentirse de él. Del pecado que insultó cuando jugaba al fútbol a uno, no, de todos los pecados, desde que nació. Entonces es un arrepentimiento, es un cambio de mentalidad con respecto al pecado. Uno no se acuerda, pero peca todos los días, o peca por omisión, por no hacer el bien, o peca porque dice algún insulto, o porque piensa mal. Hay personas que exteriormente son intachables, pero por dentro, si pudieran, capaz que hasta no roban por vergüenza, pero si estuviera bien robar, robarían. Entonces Dios sabe que aún dentro de nuestros pensamientos hay pensamientos malos, hay codicias, hay de todo. Porque somos así, porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice la Biblia que por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo, pero por la salvación de Jesús entró la vida eterna. Entonces,
Debemos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de él, de todo. Decir, Señor, yo quiero no pecar más, ser como vos. Y la única manera es, para ser declarado justo, es tener al justo en nosotros. Seguimos teniendo cada vez menos algunos pecados, porque vivimos en este mundo, pero ya Dios nos declaró justos. Dice en Romanos, justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Si uno está en Jesús, Jesús lo recubre y Dios Padre ve a Jesús y sus méritos en la cruz y pasa por alto los pecados que uno puede cometer. Pero no solamente eso, sino al tener a Jesús y al tener el Espíritu Santo, le da el poder para vencer el pecado y le cambia la inclinación. Antes te podían gustar muchas cosas pecaminosas, pero al tener a Jesús empezás a no gustarte esas cosas pecaminosas. Empezás a amar a las personas, te empezás a interesar por las personas, no le deseas el mal a nadie y te das cuenta que es un milagro, porque por más esfuerzo que uno ponga, no ama al prójimo como uno mismo. Pero cuando Jesús, que ama a todos, entra en tu corazón, empezás a amar a todos y empieza a cumplirse los mandamientos de verdad en tu corazón. Entonces, primero arrepentirse. Señor, no quiero más pecar. En segundo lugar, uno debe creer que Jesucristo, que es Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y debe creer que resucitó y que está a la diestra del Padre en la gloria. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, debemos creer que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz en lugar de nosotros, llevando mi culpa y tu culpa. Ya lo hizo. ¿Se entiende? Es como si todos nosotros tuviéramos una deuda de 20 millones de dólares y ninguno la podemos pagar. Pero viene alguien, en este caso Jesús, y paga la deuda de cada uno desde la época de Adán hasta los que todavía no nacieron. Lo pagó en la cruz. Ahora, ¿quiénes reciben los beneficios? Los que reciben ese regalo, que es la vida eterna. A todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, a esos les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, debemos creer que Jesús murió en la cruz, llevando nuestros pecados. En tercer lugar, debemos apropiarnos personalmente de su obra en la cruz, creyendo y aceptando que nuestros pecados han sido perdonados ya, porque Cristo pagó por todos ellos al morir en la cruz. Te lo repito, debemos apropiarnos personalmente de su obra en la cruz, creyendo y aceptando que nuestros pecados han sido perdonados ya, porque Cristo pagó por todos ellos al morir en la cruz. Entonces la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, es el Señor, es el que manda, el que murió en lugar de nosotros, y creyeres en tu corazón que está vivo, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y en cuarto lugar, tomar la decisión de recibir a Cristo como único Señor
Salvador y Rey de tu vida. ¿Mm? Tenemos que abrirle nuestro corazón para que entre a nosotros, a morar allí por su Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios dice que quienes tienen el derecho de ser hijos de Dios, los religiosos, los que van todos los días a la iglesia, no. Los que hacen todos los sacramentos, no. No está mal ir a la iglesia y todo eso, pero no te da la salvación. ¿A quién se le da la salvación? A los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en Él. A esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa es nuestra parte en la salvación, en el nuevo nacimiento, para nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es la parte de Dios en el nuevo nacimiento? Él, su parte es perdonar todos nuestros pecados. Dice Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Si uno recibe a Jesús, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Él cambia la disposición de nuestro corazón. Antes, nuestra facultad para amar era dirigida egoístamente a nuestro yo. En el nuevo nacimiento, esta dirección es cambiada y es dirigida a Dios en primer lugar. Por eso Ezequiel 36, 26 y 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En realidad, al recibir el Espíritu Santo, estamos recibiendo el poder para vencer la tendencia al pecado y para poder hacer el bien. Nos cambia completamente y uno se da cuenta, después de haber recibido a Jesús, por supuesto, no antes, que algo extraordinario y milagroso ha pasado. Porque por experiencia propia, yo era sincero, sacaba el premio de conducta y aplicación, quería amar a todos, pero no podía. Pero cuando recibí a Jesús, entonces sí, me di cuenta que estaba amando a todos. Yo digo, ¿pero cómo? Me esforcé toda mi vida por amar a todos y era imposible. Pero recibí a Jesús y Jesús ama a todos y entonces uno comienza a ser más y más como Jesús. Entonces Dios nos da también percepción de las cosas espirituales y capacidad para entablar una relación personal con Él. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que Dios nos da la capacidad de ver y de entender las cosas espirituales. Otra cosa de parte de Dios es que somos adoptados como hijos suyos. Dice la palabra de Dios que antes éramos como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Pero Jesús nos adopta, Dios nos adopta como hijos suyos y entonces podemos ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que somos herederos de Dios y coherederos con su Hijo Jesucristo. Eso es algo maravilloso. En la época de Jesús, cuando se adoptaba un hijo, era querido e igual a el hijo que tenía con la esposa. Supongamos un matrimonio que tiene un hijo, lo ama, pero quiere adoptar uno. Y tenía los mismos derechos exactos y se dividía la herencia por dos que el hijo verdadero.
Entonces Dios nos adopta como hijos y somos como Jesús. Nos pone en el mismo nivel. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es algo extraordinario. Esto es una revelación maravillosa. Coherederos con Cristo cuando partamos. Jesús va a decir, ¿ve? Todo lo mío es tuyo. Al que venciere, dice Jesús, se sentará conmigo en mi trono. ¿Qué le parece? Esto es algo que tal vez no lo escuchó nunca en su vida, pero al que venciere, dice Jesús, heredará todas las cosas. Y dice Dios, y yo seré el Padre, y Él será mi Hijo. Extraordinario. Entonces, somos adoptados como hijos suyos. Antes éramos solamente sus criaturas, sin una relación filial con Él, pero somos adoptados por Dios. Y nos hace, además, participantes de su naturaleza divina. Como Jesús viene a nuestro corazón y viene el Espíritu Santo a nuestro corazón, 2 Pedro 1:4 dice que Él nos hace participantes de su naturaleza divina. Empezamos a pensar como Él, porque el espíritu nuestro muerto espiritualmente se une y cobra vida al unirse con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacernos más y más a semejanza a Jesús, porque es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Y entonces empezamos a ser transformados más y más a la semejanza de Dios. Entonces nos hace participantes de su naturaleza. Dios nos imparte su misma vida por medio del Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros. Y nos da la vida eterna. Dice Jesús, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué te parece? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gente común que no sabe todo esto está muerta espiritualmente y camino a la destrucción, al infierno eterno. Por eso Jesús nos dice, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y prediquen a todo el evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Es algo tremendo. Depende la eternidad. El bienestar eterno o el sufrimiento eterno. Por eso lo que estamos haciendo en este momento es lo más importante que usted pueda escuchar en todo el universo, en todo el mundo. Es el mensaje más importante donde se decide su salvación o su condenación. Su salvación si usted cree en Jesús, cree que Cristo pagó sus pecados y lo recibe en su corazón. Y su condenación si no le interesa, si se levanta dice, usted está hablando de religión, me voy. Es su oportunidad ahora. Es su oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. Entonces, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, toman una decisión. Si usted es una oveja de Dios, va a escuchar la voz de Dios que le está hablando en este mismo momento
y va a tomar la decisión de seguir a Jesús. Y entonces dice Jesús, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pasás a tener la seguridad y la certeza de la salvación eterna. Nacés de nuevo, entrás en el reino de Dios. Ahora, yo vivo en el reino de Dios. Las personas que no creen en Jesús están en el reino de las tinieblas. Están bajo la potestad del diablo en el reino de las tinieblas. Los que somos de Dios estamos bajo la potestad de Jesús en el reino de Dios. Aunque parecemos iguales. No hay un sello, no hay una marca, pero hay algo que ha sucedido en el interior. Uno ha entregado la vida a Jesús y tiene la salvación, porque Jesús dice, la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Estas cosas les he escrito a ustedes para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, Jesús nos da una vida nueva. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hay un cambio que se produce porque el Espíritu Santo y Jesús entran adentro suyo. Y he aquí, todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo te va cambiando a la imagen de Jesús. Te da el poder para no pecar. Te da la certeza de la salvación. Ahora sos una nueva criatura. Ahora sos un hijo de Dios. Ahora podés decir, soy salvo, pertenezco a Dios, soy propiedad suya, soy un hijo suyo y soy coheredero con Cristo. ¿Qué le parece? Vamos a concretar esto. ¿Cómo? Simplemente le voy a guiar en una oración para que usted pueda decirle al Señor, entra en mi corazón. Y entonces van a suceder todas esas cosas que vinimos hablando en este programa. Oramos. Usted repita, por favor, allí en el lugar donde esté, esta oración de todo corazón. Dígale, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Creo que moriste en la cruz pagando mi culpa, pagando mi deuda con Dios. Creo que en la cruz moriste en mi lugar, fuiste mi sustituto y llevaste todos mis pecados. Ahora tomo la decisión de recibirte en mi corazón, de aceptar el sacrificio que hiciste a favor mío. Y te invito a que entres en mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Abro mi corazón, te pido que entre tu Espíritu Santo y entres tú, Señor. Te recibo ahora en mi corazón. Muchas gracias, Señor, porque me has perdonado los pecados y ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. Amén. Si usted ha hecho esta oración, dice la palabra de Dios que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Bienvenido al reino de los cielos. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a aquellos que seguimos a Jesús. Y al seguir a Jesús, estamos en el camino
que nos lleva al cielo eterno. Un abrazo fuerte le mando y que Dios le bendiga.